Muy bien. Entonces, les decía que el día de mañana, en el caso de la sección de ustedes, no vamos a tener clase porque, pues bueno, la idea es ponerse al día con la otra sección. Y además, mañana es el primer control de lectura. Entonces, ¿cuáles son las directrices para el primer control de lectura? Y para todos en general, ¿verdad? Es un cuestionario que está disponible solo 3 horas. Está disponible entre las 2 y las 5 de la tarde, mañana. Entonces, usted tiene entre esas 3 horas para ingresar y hacer su intento. El intento solo tiene un tiempo de media hora. O sea, en el momento que usted empiece, le va a empezar a contar media hora. Si usted entra a las 4:50, por ejemplo, pues el intento se le va a cerrar en 10 minutos porque obviamente coincide a los 10 minutos desde el cierre de toda la actividad, ¿verdad? Entonces procure ingresar con anticipación para que no vaya a tener ese inconveniente. Luego, pues las preguntas son 4 preguntas del tipo selección única y son de teoría. Es decir, no tiene que hacer cálculos numéricos para responderlo. Probablemente si le toque agarrar una hoja y revisar algo, por ejemplo, una ecuación, ver qué pasa si una ecuación la cambia, una de las variables de una ecuación la cambia, cómo modifica a otra variable, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, pero no hacer un cálculo numérico en el que tengan que ingresar al campus. Entonces, usted solo selecciona la respuesta que considere, no me tiene que enviar ninguna evidencia, no me tiene que enviar ninguna evidencia. Entonces, el campus virtual, pues automáticamente cuando cierre la actividad, le va a notificar cuál es su nota. Siempre hay dudas o consultas respecto a alguna pregunta que tal vez no les quedó clara o tal vez tienen una queja de la respuesta que les que les marcó como incorrecta o algo así. Entonces, en esos casos, individualmente usted me escribe para que yo le aclare o le dé una revisión más detallada, ¿verdad? Que yo le diga, por ejemplo, no, mire, usted seleccionó esta, pero esa está mala por esta y esta razón, ¿verdad? Sí. Cosas de ese tipo. Entonces, eso lo hacemos de forma individual. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer mañana, ¿verdad? De eso se trata. Y así son todos los controles de lectura de aquí en adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso. Ok, bueno, estamos claros entonces. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hacer la deducción de una ecuación que se conoce como la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales que al resolverla pues encontramos la función de onda y igual a a coseno de kx menos omega t que dedujimos hace unos días en la clase. Creo que fue el martes. Y bueno, entonces con esa ecuación nosotros vamos a poder demostrar, la clase de hoy va a ser bastante demostrativa, digamos, la primera parte. Y la segunda parte, pues vamos a resolver un problema empleando una nueva ecuación para la velocidad de una onda. La ecuación de velocidad de una onda que teníamos anteriormente dependía de las propiedades de la onda. O sea, teníamos dos ecuaciones. Una era lambda por f, la longitud de onda y la frecuencia son propiedades de la onda. También dependía de el número de onda y de la frecuencia angular. Esa era la segunda ecuación que conocimos de la rapidez de la onda. Y estas ecuaciones, como les digo, dependen exclusivamente de las propiedades de la onda que va pasando por la cuerda, pero no me da información sobre la cuerda. Y la lógica nos dice a nosotros que si la cuerda, por ejemplo, es muy pesada o muy masiva, eso va a afectar obviamente la onda, ¿verdad? El viaje de la onda. Y por ejemplo, si la onda está muy tensada o está poco tensada, entonces también eso va a afectar.
Entonces, ese es el objetivo de la clase hoy, encontrar esa ecuación que es una función de la tensión y de un tipo de densidad que se llama la densidad lineal de masa. Entonces, vamos a chequear eso primero. Ok, que nos quedamos. Hoy es 7 de febrero. Ok, entonces lo que vamos a hacer, como les dije, es probar una ecuación diferencial que se llama la ecuación de onda. Entonces nosotros ya habíamos encontrado en clases previas que la segunda derivada, pero déjenme chequear que no habíamos hecho esto todavía. Sí, no lo habíamos hecho. La segunda derivada de la función y en función del tiempo, pues nos había dado menos omega cuadrado por a cuadrado por el coseno de kx menos omega t, lo que es lo mismo que menos omega cuadrado por y. Eso probó que el movimiento de las partículas será un movimiento armónico simple. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que recordar, aquí, por aquí lo voy a poner, recordar que y es igual a coseno de kx menos omega t, ¿no? Entonces, esta ecuación, como ven, depende de dos variables, de x y de t. Entonces, yo hice las derivadas temporales, ahora voy a hacer las derivadas espaciales con respecto a x. Entonces, vamos a calcular la primera. La primera derivada con respecto a x, pues me va a quedar negativo k por a por el seno de kx menos omega t. Y la segunda derivada pues sería menos k cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t. Lo que es lo mismo, menos k cuadrado por y de xt. A esta ecuación, a la temporal le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. Okay. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. De manera que me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a t en el lado izquierdo y en el lado derecho, y en el, perdón, el numerador y en el denominador la segunda derivada espacial. Y del lado derecho pues me va a quedar
menos omega cuadrado entre k cuadrado, ¿no? Porque si notan, la y se va a cancelar y entonces solo me va a quedar eso. Bueno, aquí voy a reordenar estos términos, o bueno, antes de reordenarlos me doy cuenta de que esta ecuación me conduce a la rapidez de la onda, ¿no? Antes habíamos dicho que la rapidez de la onda era omega sobre k. Entonces, perdón, aquí el signo menos no va porque se cancela también, ¿verdad? Ambas son negativas. Y entonces, pues esto me va a quedar igual a la velocidad al cuadrado. Bueno, voy a reordenarlo y escribirlo como clásicamente se escribe esta ecuación. Y es poner la derivada espacial primero, la segunda derivada de y con respecto a x, y del otro lado 1 sobre la rapidez de la onda al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Muy bien, esta ecuación se le conoce como la ecuación de onda. Es muy famosa en la física y básicamente lo que me describe es el comportamiento de una onda en términos de su distribución espacial y temporal. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a llegar a la solución de esta ecuación. Esta sería la solución de la ecuación. Obviamente que el procedimiento que hicimos no es nuevo para ustedes. Bueno, si usted ya tiene, si ya llevaron, bueno, no necesariamente el curso de ecuaciones diferenciales, pero en cualquier ecuación, si usted tiene la solución, si sustituye esa solución, pues puede encontrarlo, ¿no? En ecuaciones diferenciales esto es bien común. Si usted ya tiene la solución, lo deriva y lo sustituye en la ecuación original y pues obviamente que le va a conducir a una igualdad. Entonces, aquí nosotros hicimos el proceso a la inversa. Lo normal es tener la ecuación diferencial, resolverla y obtener la solución. Bueno, entonces esta ecuación es muy importante. Para resolverla se necesitan métodos más complejos. Seguramente que si llevan un curso de métodos matemáticos, casi todas las carreras de ingeniería lo llevan, pues ahí les van a enseñar a resolver esta ecuación. A veces se utiliza, el método más común para resolver esta ecuación es el de la transformada de Fourier. Y bueno, entonces, ¿para qué necesito esta ecuación? Esta ecuación la necesito, al menos aquí en este contexto, para hacer una demostración. Y es encontrar la rapidez de una onda transversal. Okay, entonces eso es lo que vamos a probar a continuación. Muy bien, imagine que tiene una cuerda, que, por la cual está pasando una onda sinusoidal transversal. Entonces le vamos a hacer un acercamiento a un pequeño segmento de la cuerda. Y lo vamos a estudiar en detalle aquí en esta figura. Entonces, el segmento tendría la siguiente forma. Obviamente una geometría, lo normal es que tenga una geometría pues cilíndrica, ¿no? Entonces voy a decir que este segmento
tiene un espesor, no, más bien una longitud delta X. Es decir, esta distancia sería aproximadamente delta X. Obviamente que hay una pequeña curvatura ahí, ¿no? Pero entre más pequeño tomo el segmento yo, más despreciable es esa curvatura. Y esa es la idea, ¿no? O sea, eventualmente vamos a llegar a un proceso en el cual vamos a tomar el límite cuando ese delta X tiende a cero. Entonces, por lo tanto, se va a hacer muy pequeño. Eso quiere decir que el extremo izquierdo tiene una coordenada en X, y el extremo derecho pues tiene una coordenada X más delta X. Muy bien. Ese segmento va a tener una masa, esta es la masa del segmento, que va a ser la multiplicación de una constante mu, usando la letra griega mu, por X, ¿no? Bueno, si hago esa multiplicación, entonces eso quiere decir que esa constante que acabo de agregar, mu, tiene que tener unidades de kilogramos por metro, ¿no? De manera que si lo multiplico por una distancia en metros, pues me va a quedar en kilogramos como espero. Donde mu se conoce como la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa. Ok, la definición de la densidad lineal de masa es que es la derivada de la masa con respecto a X. La masa con respecto a X. Y entonces aquí tengo, digamos, la primera definición de mu. Pero también, si la distribución de masa es uniforme, si la distribución de masa es uniforme, ¿qué significa que sea uniforme? Significa que si yo tomo un segmento, por decir un número de 1 centímetro, en cualquier lado de la cuerda, en un extremo, en el otro, en el medio, cualquiera, entonces este va a tener la misma masa, ¿sí? Donde sea que usted tome un segmento de la misma longitud, la masa va a ser la misma. Entonces, esos normalmente se consiguen una cuerda, pues, la mayoría de las cuerdas que venden tienen una densidad, tienen una distribución de masa aproximadamente uniforme, ¿verdad? De lo contrario, no serían muy útiles porque podrían ser más débiles de un lado que del otro y eso provocaría alguna ruptura o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, esto no es tan difícil de conseguir. Entonces, si se da una distribución de masa uniforme, entonces es posible encontrar mu como la masa total de la cuerda entre la longitud total de la cuerda. Y ese es un número constante. Entonces, las unidades de la densidad lineal de masa son kilogramos por metro. Y las unidades en el sistema interno son kilogramos por metro. Bueno, entonces ahora ya teniendo esa definición y ya sabiendo cuál es la masa de ese segmento, entonces nosotros podemos estudiar a detalle el segmento que acabamos de describir. Vamos a decir que hay dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza
que viene, si nosotros hacemos aquí pasamos una referencia, porque bueno, aquí obviamente que va a haber una curvatura, voy a usar otro color. Aquí va a haber una pequeña curvatura. Entonces, tangente a esa curvatura, habría un vector de fuerza. En este caso, ese vector de fuerza del lado derecho, que voy a llamar F2, y del lado izquierdo, le voy a llamar F1. De tal manera, entonces, que hay una componente en X para esa fuerza, sería F2X, y una componente en Y, aquí, F2Y, y de forma similar para F1. Aquí sería F1X y F1Y. Estos son los vectores esas Fs son los vectores de tensión, ¿no? O sea, son las fuerzas que están tensando a la cuerda, ¿no? Bien, horizontalmente debería de haber una fuerza neta igual a cero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no hay una fuerza neta, recuerda la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la sumatoria de fuerzas horizontales es diferente de cero, entonces eso debería producir una aceleración. Y ya vimos que el único movimiento, aquí lo voy a poner en el caso de la cuerda, el único movimiento que tenemos es un movimiento transversal hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, lo que puedo decir aquí como un comentario es la fuerza horizontal neta es cero. O sea, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, lo cual conduce a que F1X sea igual a F2X, y para simplificar le voy a llamar solo F, solamente F, ¿no? Obviamente que las componentes transversales, estas no pueden ser iguales, no pueden ser iguales porque si son iguales, entonces tampoco tendría un movimiento transversal, o sea, en Y, y pues entonces ahí estaríamos contradiciendo todo lo que dijimos anteriormente. Bueno, entonces voy a recordar la definición de la pendiente, ¿no? La definición de una pendiente. Entonces, si yo tengo un vector, podemos estudiar, por ejemplo, el F2, el del lado derecho. F2, entonces tengo dos componentes. Digamos que se forma un triángulo rectángulo. El lado opuesto del triángulo sería F2Y, y el lado adyacente sería F2X, pero como dije anteriormente, a F2X le voy a llamar F. ¿Sí? Entonces, si yo hago el cociente F2Y entre F, o sea, estoy dividiendo el lado opuesto entre el lado adyacente, entonces esto es aproximadamente igual a la variación que tengo en Y entre la variación que tengo en X. Y esto, si ustedes recuerdan, es una pendiente. Es la pendiente en el punto X más delta X. O sea, es la pendiente de la recta tangente
a el punto X más delta X, que es el del lado derecho. Ok, entonces con eso en mente, y recordar que la pendiente en un punto, cuando ese delta X es muy pequeño, eso pues es la derivada, ¿no? Entonces en este caso, podemos decir entonces que f, lo mismo pasa en el lado izquierdo, ¿no? F1y entre f es aproximadamente igual a menos la pendiente, y la pendiente pues es la derivada de parcial de y con respecto a x en el punto x. Y ese signo menos, pues obviamente que viene de la referencia que estoy tomando, ¿no? O sea, la referencia es el punto, entonces lo que está al lado derecho es positivo, lo que está al lado izquierdo es negativo. Y lo mismo pasa para el cociente F2Y entre F, ¿no? Es aproximadamente igual a la derivada de Y con respecto a X. Recuerdo que es parcial porque Y depende de X y de T. X más delta X. Bien. Entonces, ya tengo esos cocientes, ¿verdad? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar? Sí. Entonces voy a hacer un pequeño recordatorio aquí. ¿Se acuerdan que si usted tenía una función f de x y usted definía la derivada de esa función con respecto a x, eso era el límite cuando delta x tendía a 0 de la función evaluada en x más un delta x menos f de x entre delta x. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Esa es la definición de la derivada de cálculo 1, ¿no? Okay. Bueno, para ahí voy, ¿no? Entonces, si se fijan, esta, esta primera definición se parece a esto, ¿no? Y esta segunda definición se parece a esto. Vean, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es construir esa derivada. Construir esa derivada. Porque obviamente que si usted deriva, todos estarán de acuerdo conmigo, que si usted deriva una función, lo que le da es una función, ¿no? ¿Sí? La derivada de una función es otra función. Entonces, si deriva dos veces una función, ¿qué es lo que tiene? Otra función, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es una propiedad porque estamos en matemáticas, eso se llama el espacio de funciones, ¿verdad? Un espacio vectorial que está compuesto por funciones. Bueno, entonces voy a hacer precisamente esa, a tratar de hacer esa derivada, construir esa derivada, ¿no? Sí. Entonces, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en Y, obviamente que no tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, ¿no? ¿Y cuáles son las fuerzas en Y? Pues son dos, ¿no? Una es F1Y y la otra es F2Y. Y la masa, ya la dije arriba, hice la definición, la masa del segmento es el producto de la densidad lineal de masa por delta X. Entonces sería la densidad lineal de masa por delta X. Eso es la masa del segmento, multiplicada por la segunda derivada de Y con respecto a T. Aquí es con respecto a T porque es una aceleración transversal. Ok, entonces, pero yo ya tengo estas fuerzas. ¿De dónde sacarlas? Estas fuerzas las puedo sacar precisamente de esa primera ecuación
y de esta segunda ecuación. Solo las despejo de ahí. Entonces, para despejar eso, mando a multiplicar al lado derecho la f, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, lo que me quedaría es f como factor común por la parcial de y con respecto a x en el punto x más delta x, o sea, al lado derecho del segmento, menos la parcial de y con respecto a x evaluada en el punto x. ¿Sí? Note que ya me va quedando algo parecido a lo que tengo en rojo de la derivada. Fíjese que ya tengo por lo menos el numerador, que es f evaluada en x más delta x menos f de x, ¿no? Ya tengo esa parte. Muy bien, ahora, y en el lado derecho, pues tendría mu por delta x por la segunda derivada de y con respecto a t. Ok, entonces, ahora ya mando a dividir el delta x al lado izquierdo y ya tengo el cociente que está dentro del límite, ¿no? Ya tengo el cociente que está dentro del límite. Y mando a dividir la f al otro lado, ¿no? Entonces me quedaría la parcial de y con respecto a x más delta x menos la parcial de y con respecto a x en x entre delta x. Y aquí me va a quedar f entre, no, al revés, mu entre f por la segunda derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Ok, entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hago ahora para tener una derivada? Entonces, en el límite, cuando delta de x tiende a 0, entonces lo que tengo en el lado izquierdo se convierte en la derivada con respecto a x de una función. Entonces, ¿cuál es la función? La función es esto que está aquí. Es la derivada de y con respecto a x. Y si a una derivada le vuelve a sacar su derivada, entonces, ¿qué será lo que tengo en el lado izquierdo? ¿En qué se convierte todo lo que tengo en el lado izquierdo? Vamos a ver si me están prestando atención. En una función, Lick. Dígame. En una función, Lick. En una función, pero ¿cómo le escribo esa función? Entonces recordemos, aquí lo puse en rojo, ¿no? Aquí lo puse en rojo. Si saco el límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada en el punto x más delta x menos f de x entre delta x, eso es la derivada de la función. ¿Quién es la función aquí? Lo que puse en rojo, la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué sería toda la definición del lado izquierdo? A ver, ¿alguien iba a tomar la palabra por ahí? O sea, si yo pongo el límite aquí, ¿qué es lo que está al lado izquierdo? No sería la definición de la derivada. Correcto, pero ya todo escrito en forma compacta, ¿qué es eso? No sería x más delta x más f de x. B menos f de x. No, 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 no. Como lo que tengo en rojo aquí. Lo que tengo en el lado derecho es el límite. Y la forma compacta es lo que tengo en el lado izquierdo. Derivada de f con respecto a x. O sea, esto, ¿no? Esta es la forma compacta. Esta es la derivada. Esta es la definición, ¿no? Entonces, tengo la definición, que es la forma compacta. ¿Qué define esa ecuación?
Ya se les olvidó cálculo. No. Es la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Quién es la función? La primera derivada con respecto a x. Y si le saco otra derivada, ¿qué es? La segunda derivada. ¿Quedaron convencidos o no? De mi parte, sí. Sí, Lick. Sí. Ok, entonces tengo eso. ¿Y eso a qué te parece? ¿A qué se parece esa ecuación? ¿A cuál ecuación que acabamos de definir? Ok, mientras lo piensan me dan un minuto. Solo tengo que bajar a recoger algo que me traen. Piénsenlo, piénsenlo. Ok, entonces, ¿a qué se parece esa ecuación? La ecuación La de ecuación onda. de onda, ¿no? La ecuación de onda, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la ecuación de onda, ¿qué decía? Bueno, no la vamos a escribir, ya la teníamos ahí atrás. Entonces quiere decir que según la ecuación de onda, ¿a qué es igual esto? ¿Igual a qué? A la velocidad al cuadrado. ¿A la velocidad al cuadrado o a 1 entre la A velocidad? 1 entre velocidad al cuadrado. Muy bien, entonces quiere decir que si yo despejo, la velocidad me queda la raíz cuadrada de F, que es la tensión, entre 1. Y ahí está. Y todo es de trabajar para llegar a esta ecuación. Esta ecuación tan simple. Entonces, ¿qué me describe esta ecuación nueva? Esta ecuación nueva me da una dependencia de la rapidez de la onda con la tensión. O sea, es decir, entre más tensa está la cuerda, más rápido viajan los pulsos. Eso lo puede probar ahí en el tendedero de su casa, ¿verdad? Si usted pone las cuerdas muy tensas y le pega un golpe en uno de los lados, va a ver que más rápido viajan. Pero si las afloja y le da un golpe en un lado, va a ver que la onda viaja más lento. Y que la rapidez además es inversamente proporcional a la densidad lineal de masa. Y recordemos, la densidad lineal de masa es el cociente entre la masa y la longitud. O sea, entre más masiva es la cuerda, más lenta es la onda.
¿Sí? Entre menos masiva o entre más ligera es la cuerda, más rápido viaja la cuerda. ¿Sí? Esa dependencia me está dando. Entonces, esa es una nueva ecuación que vamos a utilizar de aquí en adelante. Y bueno, espero que la deducción haya quedado clara. Es un poco enredada, ¿verdad? Porque bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, si es necesario, pues vuelvan a ver el video, ¿no? Para repetir ahí los pasos y que ustedes estén claros. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problema donde vamos a poner en práctica ya esta nueva ecuación. Esto me abre las puertas para resolver otro tipo de problemas. Este es un problema de el Resnick, el 1919. Bueno, vamos a ver si me queda tiempo de terminarlo. El movimiento ondulatorio en el Resnick está en el capítulo 19. 19, aquí voy por 17. Problema 19. Cuidado con lo que mencioné cuando hice la definición de la densidad lineal de masa. Entonces, si la distribución de masa en la cuerda es uniforme, que casi siempre va a ser así, casi siempre, ojo con ese casi siempre. Entonces la densidad lineal de masa se puede encontrar como el cociente entre la masa total de la cuerda y la longitud total de la cuerda. Pero si la distribución no es constante, entonces tiene que irse a la definición de la derivada, esta que marqué aquí a la izquierda, ¿no? O sea, si es uniforme, usa esta. ¿Sí? Pero si no es uniforme, va a tener que hacer esta. O sea, es decir, le tienen que dar a usted una función para que la pueda derivar, una función de masa con respecto al tiempo, la deriva, y entonces con eso podría encontrar. O sea, son muy pocos los problemas en los cuales la distribución de masa no es uniforme. Podría contar uno o dos en el libro de texto si acaso, ¿verdad? No hay tantos, pero pueden pasar, pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ante la duda, mi respuesta sería, siempre que digan que la densidad lineal no es uniforme, hay que aplicarlo. Si no lo dice, entonces asuma que la densidad lineal es uniforme. Asuma que es uniforme. Como en este problema, me dice un alambre de 10.3 metros de longitud, entonces ahí lo que me está dando es la longitud total de la cuerda. Y una masa de 97.8 gramos se estira bajo una tensión de 248 newtons. Entonces no me habla nada de la distribución de masa ni nada. Entonces yo voy a asumir que es una distribución uniforme. Y por lo tanto, entonces, con estos dos datos, con el dato de la longitud total y de la masa total, puedo calcular la densidad lineal de masa. Es más, hasta me dan la tensión. Entonces, si ya tengo la densidad lineal de masa y la tensión, puedo calcular la rapidez, como ven ahí en la ecuación anterior. Perdón. Entonces, vamos a dejar iniciado el problema, no lo vamos a terminar hoy. El lunes lo vamos a seguir, o si no, pues sería bueno que ustedes lo intenten terminar el fin de semana y lo revisamos el lunes. Entonces me dice, si se generan dos pulsaciones separadas, una pulsación es una onda, ¿verdad? Así se le llaman a veces, pulsaciones.
separadas en un tiempo de 29.6 milisegundos en cada extremo del alambre, en donde se encuentran las pulsaciones o las ondas. Entonces, bueno, imagine que tiene una cuerda tensada aquí, horizontal, y entonces lo que va a pasar es que del extremo izquierdo, yo defino de qué extremo sale cada una, no necesariamente del izquierdo a la derecha define la solución del problema. Del extremo izquierdo sale un pulso, el que le llamo 1. Y del extremo derecho sale otro pulso. Este le llamo 2. No sé si se alcanza a ver, ese gris. Tal vez no mucho. Y entonces estos pulsos se van a encontrar en algún momento. ¿Sí? Se van a encontrar en algún momento. Entonces voy a hacer una segunda figura. Una segunda figura. Y entonces ahora los pulsos, no necesariamente, o no va a pasar en el centro, digamos que como por aquí, se va a encontrar uno con el otro. Este es el 1 y este es el 2. La pregunta del problema es, ¿a qué distancia se encuentra? O sea, mi respuesta bien puede ser la distancia que hay desde el extremo izquierdo, x1, o la distancia, lo voy a poner un poco más aquí, o bien desde el extremo derecho, que lo voy a llamar x2. ¿Por qué no se encuentran en el medio de la cuerda? Bueno, porque hay un pequeño desfase, es decir, primero se lanza la primera, la 1, la que yo le llamé 1, y 29.6 milisegundos, ojo con esto aquí, milisegundos es 29.6 por 10 a la menos 3 segundos. 29.6 milisegundos después se lanza el segundo. Entonces la lógica lo que me dice es, pues entonces el 1 va a recorrer más distancia, el otro, ¿no? Porque se lanzó primero. Entonces el encuentro va a ser más cercano al lado derecho que al lado izquierdo. Lado izquierdo y lado derecho yo me lo inventé. O sea, es decir, usted puede decir que la que se lanzó primero es la 2 o la del lado derecho y después la del lado izquierdo. Eso es a gusto de cada uno. Ok, entonces quiero encontrar esa x1 y esa x2. ¿Cómo encuentro esas x1 y esas x2? Bueno, uso cinemática. Cinemática. ¿Por qué cinemática? Porque los pulsos los puedo tratar como que fueran los carritos que mirábamos en cinemática en física 100, ¿verdad? Que se movían a una velocidad, a una determinada aceleración. Pero en este caso no hay aceleración porque los pulsos se mueven a velocidad constante. Entonces yo sé que la velocidad es delta X entre delta T. Pero por simplicidad lo voy a poner solo así. Solo así. X entre T. La distancia que recorre entre el tiempo. Bueno, entonces puedo decir que la ecuación para el 1, es velocidad por tiempo más delta T. ¿Por qué le pongo ese delta T? Bueno, porque ese va a recorrer un tiempo, o sea, yo voy a tomar de referencia el tiempo de la número 2. ¿Sí? O sea, ese tiempo T que aparece ahí es el tiempo que transcurre desde que el pulso 2 sale hasta el encuentro. Entonces el pulso 1 recorre ese tiempo más el tiempo de desfase que hay entre ellas. Y el x2 sería entonces la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces repito, ¿qué es T? T es el tiempo transcurrido hasta el encuentro medido desde el momento en el que salió el pulso 2 de la derecha.
¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Bueno, ¿qué pasa con estas velocidades? Si se fijan, no le puse un subíndice a las velocidades, no le puse a esta velocidad 1 y a esta velocidad 2. ¿Por qué? Porque la ecuación que deduje anteriormente en la clase me dice que la rapidez es igual a la raíz de mu de f entre mu. Y como esto es constante, entonces puedo escribir que es la raíz cuadrada de f entre la masa total, longitud total. O lo que es lo mismo, la tensión por la longitud entre la masa total de la cuerda. Entonces, la rapidez solo depende de la tensión, de la longitud y de la masa. Y para ambos pulsos están sometidos a la misma tensión. O sea, es decir, el extremo izquierdo como el extremo derecho tiene la misma tensión, ¿verdad? Ya dijimos eso aquí en esta deducción, ¿no? Cuando dijimos que la fuerza horizontal neta tenía que ser igual a 0. Entonces, tanto las componentes las componentes horizontales del lado izquierdo como la del lado derecho tienen que ser iguales, ¿no? De lo contrario, habría un desequilibrio en la cuerda y habría una aceleración en X, cosa que no existe, ¿no? Porque la velocidad es constante. Muy bien. Entonces, como las tres variables se mantienen iguales en el lado izquierdo como en el lado derecho, la velocidad es la misma para las dos. Ambas cuerdas viajan a la misma velocidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar porque ya se nos terminó el tiempo. Solo les voy a dar instrucciones para que lo intenten resolver. Y si alguien tiene tiempo ahora después de la clase, o quizás más tardecito, pues trate de hacerlo para que no quede la clase incompleta, ¿verdad? Y me manda la solución ahí y yo se la reviso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, encontrar la velocidad, ¿no? La velocidad ya tiene la tensión, ya tiene la masa de la cuerda, ya tiene la longitud. Entonces es un número que solo sustituyendo. Después esa velocidad la trae a la ecuación 1 y a la ecuación 2. Si se fija, la ecuación 1 y la 2 forman un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Porque hay dos incógnitas. Una incógnita es x1, la otra incógnita es t, la otra incógnita es x2 y t, ¿sí? Pero tengo tres incógnitas, así que me falta una ecuación. ¿De dónde puedo sacar la otra ecuación? Vamos a ver. ¿De dónde puedo sacar la tercera ecuación? Tengo la longitud de la cuerda, entonces x1 más x2 es igual a L, ¿no? ¿Sí o no? La suma de las distancias que recorrieron los pulsos tiene que ser igual a la longitud de toda la cuerda. Entonces ahí tiene tres ecuaciones, ¿no? Un sistema de tres ecuaciones, 2 y 3. Entonces, con ese sistema de tres ecuaciones, usted puede encontrar cualquiera de las X que dé es una respuesta del problema. Ya sea que despeje para X1 o ya sea que despeje para X2, esas son respuestas. Entonces, lo único que tendría que dar en la respuesta es, si dice X1, entonces dice tantos metros medidos del lado izquierdo. Si da la X2, entonces debería decir tantos metros medidos desde el lado derecho, algo así. ¿Sí? Bueno, entonces intenten hacerlo. Igual lo vamos a revisar el lunes, así ya un poco más rápido porque voy a sobreentender que ustedes lo han intentado. Entonces, el lunes lo vamos a revisar despacio y si queda alguna pregunta, pues ahí la contestamos. No sé si queda claro lo que deben hacer para terminar el problema. Sí, me quedó claro. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar la llamada? Bueno, entonces nos vemos hasta el lunes. Mañana no vamos a tener clases.
pero mañana es el control de lectura, entonces atentos ahí a realizar esa prueba y esperen el fin de semana la comunicación de los instructores, ya sea por correo electrónico o en el campus, para iniciar los laboratorios la próxima semana. Y si surge algo ahí, algún inconveniente, entonces pues ustedes me escriben para tratar de apoyarlos en ese inconveniente. Bueno, entonces nos vemos el lunes, que tengan un feliz fin de semana y que tengan muchos éxitos en el control de lectura. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Nos Nos vemos. vemos.